Cuando nos hablan de métodos de evaluación novedosos, a veces creemos que nos van a hablar, por ejemplo, de uso de computadoras o instrumentos todavía más sofisticados que ni siquiera tienen nombre y que vamos a apretar un botón, le vamos a poner un casco al alumno, va a haber unos destellos ahí como de estudios de Hollywood y vamos a saber muchas cosas del alumno que no sabíamos antes. Lo cierto es que los métodos que les voy a plantear en la siguiente diapositiva muy probablemente son métodos que ustedes conocen o que al menos intuyen o que han visto en alguna ocasión poner en juego y no hay ninguno que sea novedosísimo y ninguno tiene que ver con cascos espaciales. Lo lamento mucho si alguien tenía esa expectativa. Pero lo que es novedoso es que hay una manera de organizar nuestro pensamiento cuando consideramos las cosas que queremos evaluar y los métodos que tenemos a mano para poder tomar las mejores decisiones sobre cuál es el método que da información más precisa o con un mayor grado de eficiencia con respecto a lo que me interesa evaluar a mí. Vámonos a la siguiente, por favor. Esta es una tabla. Vamos a mirarla poco a poco para irla comprendiendo. En esta tabla estamos cruzando por un lado el tipo de, digamos en las columnas, donde dice conocimiento, razonamiento, etcétera, estamos viendo el tipo de aprendizaje que queremos evaluar. No siempre medir, a veces lo vamos a evaluar de una manera no medible, pero sí observable, sí representable de alguna manera. Entonces, tenemos 5 tipos diferentes de aprendizajes que podríamos interesarnos en evaluar. Por una parte están los conocimientos, son los hechos fríos, digamos, ¿no? En 1492 llegó Cristóbal Colón a América, es un conocimiento frío, directo. 2 por 2 son 4, es un conocimiento frío y directo. Otro tipo de aprendizajes que nos podría interesar evaluar son los razonamientos, ¿no? Es ir un poco más allá que los conocimientos, es empezar a jugar lógicamente, utilizando ciertos procedimientos mentales, idealmente solamente procedimientos mentales que nos lleven a conclusiones válidas, utilizando por supuesto los conocimientos que tenemos, combinándolos y alcanzando nuevos conocimientos y nuevas perspectivas. Un tercer tipo de aprendizajes que nos puede interesar evaluar son las habilidades. Las habilidades pudieran ser no necesariamente habilidades mentales, como poder hacer sumas de 3 cifras sin utilizar el papel o utilizando el papel. No solamente son habilidades como la capacidad de expresarse verbalmente. Cuando hablamos de habilidades nos podemos referir a una amplia gama de cosas que los niños pueden hacer. Estamos hablando de tocar el piano, correr 7 vueltas alrededor de la cancha de básquetbol sin fatigarse, meter una canasta, saber cuál de los compañeros puede apoyar mejor para entre todos construir algo, dirigir al grupo, exponer un tema, saber plantear las preguntas que son más relevantes para llegar a una conclusión. Puede haber una gran cantidad diferente de habilidades y es entonces un tipo de aprendizaje que podemos estar muy interesados en evaluar. También podemos interesarnos en evaluar productos. ¿En qué medida los muchachitos, de manera individual o en grupo, son capaces de producir algo? Una grabación, un video, una maqueta, una buena idea, un guión de radio. A lo mejor la lista es enorme y yo, queriendo abarcar ejemplos diferentes, pues estoy realmente acotándola. Pero ustedes piensen en todo aquello que es palpable, que es objetivable, que el niño puede presentar, él o varios de ellos, y que es el producto de un trabajo que llevó a cabo de manera sistemática para alcanzarlo. Esto es algo que también podemos querer evaluar. Y finalmente, y esta muchas veces es olvidada, y es olvidada no por casualidad, sino porque es muy difícil de evaluar, la disposición, la actitud que tiene el niño
a ciertos aprendizajes, a sus compañeros, a los derechos humanos, a la manera en que el profesor enseña, a un montón de cosas. Estas disposiciones también pueden ser cosas aprendidas. A la larga podemos mejorar las disposiciones, la actitud que se tiene hacia ciertos tipos de cosas, pero es mucho más difícil de evaluar que otras cosas. Entonces, esto es lo que está en las columnas. ¿Qué tenemos en los renglones? En los renglones tenemos diferentes tipos de evaluación. Desafortunadamente, no hay tiempo en esta conferencia para explicar detalladamente cada uno de estos, pero si los caracterizo de manera muy general, ustedes se darán cuenta que son viejos conocidos todos. El primer renglón habla de opción múltiple y respuesta corta. Son evaluaciones normalmente escritas que conocemos muy bien y que en general han sido reconocidas como la herramienta básica de la evaluación, aunque hay que decir que varias de las que vamos a ver a continuación también son herramientas básicas, también son utilizadas cotidianamente, nada más que muchas veces no las asociamos tanto con la evaluación. El segundo caso, lo viejo conocido, son los ensayos. Cualquier escrito más o menos largo que requiere al menos un párrafo de un niño ya se considera un tipo de evaluación de ensayo. Lo que estamos diciendo es que el maestro o la maestra le pide al niño que desarrolle un cierto tema. Puede ser simplemente hazle un recado a tu vecina para decirle que no hay agua y que va a llegar a las 3 de la tarde el agua, y el niño, al redactar ese pequeño recado, ya está haciendo una evaluación de ensayo en la medida en que nosotros consideremos ese producto como algo evaluable. Un tercer tipo de evaluación es cuando hacemos demostraciones o se ponen a la vista artefactos que desarrollemos. Aquí estamos hablando de que el niño o ejecuta algo que a lo mejor no puede convertir en un objeto, pero que podemos observar. Por ejemplo, toca el piano, o juega basquetbol, o discute con sus compañeros. Todas esas son ejecuciones que no podemos palpar, pero que sí podemos registrar, sí podemos presenciar. Y también los artefactos, es decir, los productos palpables que los niños desarrollan. Este tipo de evaluación es cuando nosotros decimos, niños, necesito que para el viernes me traigan un collage en donde van a poner cuáles son sus principales pensamientos con respecto a lo que aprenden aquí en la escuela. Pónganlo sin poner palabras, traten ustedes nada más de poner, y ustedes les dan las bases de cómo quieren el collage. Tomen en cuenta que lo quiero por cada uno de ustedes, quiero que pongan su nombre detrás, me interesa mucho que pongan sus ideas tal como ustedes lo están pensando, aunque sean cosas controvertidas, aunque sean cosas que ustedes piensen que yo no voy a estar de acuerdo con ellas o que sus compañeros no van a estar de acuerdo con ellas. No me importa tanto estar de acuerdo con ellas para esta calificación, sino que lo que me importa es que refleje realmente la manera de pensar de ustedes. Y agregamos otros elementos. En la medida en que nosotros damos criterios para esta ejecución, el viernes, cuando llegue el niño con su producto, nosotros podemos evaluarlo tratando de contrastar lo que nosotros pedimos con lo que el niño está entregando. Estamos hablando de este tipo de evaluaciones. Y finalmente, la comunicación personal. Esta comunicación personal muchas veces ha sido muy desvalorizada, pero tiene mucha importancia. Cuando estamos dando clases y tenemos enfrente a un niño con ojos vidriosos y que tiene cara de que no me entendió nada, podemos tratar de retroalimentarnos inmediatamente a partir de lo que él nos pueda contestar. ¿Le entendiste, Pedrito? No, pues sí. ¿Sí le entendiste seguro? Sí, maestra. A ver, ¿de qué manera se relaciona este número que estoy poniendo acá con los números que teníamos en el problema inicial? Y constatamos constantemente si el niño está aprendiendo o si el otro está aprendiendo, si está distraído, si le interesa lo que decimos, si no. Tenemos un montón de información que estamos recogiendo de manera casi accidental constantemente, de esta manera, con comunicación personal, y muchas veces no lo consideramos evaluación, pero es una parte fundamental de la evaluación. Bueno, estoy viendo que son las 5:43 y que no le he dado palabra a nadie, así es que voy a irme un poco rapidito. Yo quiero creer que cualquiera de ustedes que quisiera tener esta presentación va a poder acceder a ella después. Les explico qué significa todo lo que está en medio. Cuando nosotros cruzamos alguna de las cosas, algunos de los aprendizajes que queremos evaluar con alguno de los métodos, algunos son más certeros que otros. No lo digo nada más yo, evidentemente si lo pongo aquí es porque lo creo,
pero varios autores, les recomiendo mucho que miren la bibliografía que está en la última página de la presentación, señalan por qué es más certero utilizar algún método que otro para algunos tipos de aprendizajes. Lo que significan mis señales en este cuadro es que cuando hay una palomita, ese tipo de aprendizaje que está en la columna se puede resolver bastante bien, de manera satisfactoria y eficiente con el método que está en el renglón. Cuando hay un tache es porque la naturaleza del método que estamos viendo en el renglón no se corresponde para nada con el aprendizaje que queremos evaluar. No es buena idea, por ejemplo, evaluar conocimientos utilizando estrategias de evaluación de ejecución. ¿Por qué? Porque los conocimientos se evalúan de manera mucho más sencilla y mucho más directa con pruebas escritas. Cuando hay una onda ahí medio rara, es como una especie de N al revés, bastante deformada, lo que estoy diciendo es que más o menos, si ustedes se fijan, por ejemplo, en el caso de las disposiciones, de las actitudes, lo que está en la última columna, verán que no es una buena idea evaluar la actitud de un alumno utilizando pruebas de opción múltiple o de respuesta corta, y los otros tipos de evaluaciones que tenemos más o menos pueden funcionar para algunos casos y para otros no, para evaluar actitudes. No tenemos ningún instrumento que sea el más certero, el que obtiene palomita, para evaluar actitudes o disposiciones. Pero tenemos varios que funcionan más o menos bien y que de manera complementaria seguramente nos permitirán arribar a mejores comprensiones de cuál es la actitud de los alumnos. Esta es la manera en que se lee este cuadro y ustedes pueden hacer una lectura transversal, ya sea por tipo de método de evaluación o por tipo de aprendizaje que queremos evaluar para ver si están de acuerdo conmigo o no con respecto a cuáles son los cruces afortunados y cuáles son los cruces en los que mejor no hay que pensar. Este cuadro puede servir de mucha ayuda cuando se está diseñando una evaluación para definir, a partir de lo que quiero evaluar, cuáles son los mejores métodos a los que puedo acercarme. Vamos a la siguiente, si les parece bien.